Muy buenos días para todos, bienvenidos. Gracias por estar en estos espacios que trae la Fundación Unipymes y la Escuela Latin Pymes con temas de bastante interés para cada uno de ustedes. Muchas gracias por haber aceptado esta invitación. Recuerden que todos los miércoles a las 11 de la mañana tenemos una cita en nuestras charlas empresariales. Sean todos bienvenidos a este espacio de formación generado por la Escuela Latin Pyme y la Fundación Unipymes. Hoy traemos un tema genial y es el clima laboral efectivo en compañía de Verónica Valencia. Verónica es ejecutiva especialista en gerencia de gestión humana y desarrollo organizacional, con amplia experiencia multicultural en planificación estratégica empresarial, employer branding, gestión del cambio, transformación cultural, desarrollo de equipos de alto rendimiento y desempeño y compensación estratégica. También ha tenido una amplia experiencia en implementación de políticas corporativas, procesos laborales, desarrollo de modelos de negocio, responsabilidad social empresarial, desarrollo de carrera y líneas de sucesión para rentabilidad y la sostenibilidad de organizaciones multinacionales en LATAM. Sean todos bienvenidos. Verónica, bienvenida. Una vez finalice la presentación de nuestra conferencista invitada, daremos curso a una sesión de preguntas. Sean todos bienvenidos. Verónica, adelante. Gracias, Paola. Buenos días para ti, para todos los que están aquí en este espacio. Nuevamente agradecida por esta nueva invitación. Y bueno, vamos a hablar entonces en este rato sobre clima laboral efectivo. Y antes de iniciar, de abrir aquí la presentación, yo quiero que todos pensemos qué significa para cada uno como colaborador. Sé que aquí somos representantes de una organización en este espacio de formación, de aprendizaje y de experiencia. A mí me gustaría que cada uno pensara qué es para nosotros, para cada uno, qué es el clima laboral efectivo. Entonces se nos vienen muchas palabras, ¿cierto? Y nos vamos fijando que ese imaginario que es coincidente porque es un imaginario colectivo que se refiere con el clima laboral. Normalmente son sentimientos, normalmente son temas completamente subjetivos, pero que a la final es el factor que nos ayuda a tomar cualquier tipo de decisión, ya sea quedarnos en la organización, ser parte de la misma o tomar otro camino en otra organización. Entonces, muchas gracias nuevamente por esta invitación y quiero entonces compartir mi pantalla. Bien, entonces vamos a hablar un poco de aquellas estrategias para un clima laboral efectivo. Se nos vienen muchas palabras a la cabeza y entre ellas tienen que ver con el espacio en la oficina, si tenemos trabajo remoto, si tenemos trabajo híbrido. Se nos vienen a la cabeza emociones de pronto de frustración o quizás de sentido de pertenencia. Que todo eso lo compone un clima laboral, si tenemos horario de trabajo definido, si tenemos flexibilidad en el trabajo, cómo es mi relación con mi jefe, con mis compañeros, si me hacen reconocimiento, si tengo desarrollo de carrera, ¿cierto? Todos esos pensamientos es lo que nos rodea en este momento y vamos a hablar de esto. Entonces, pues antes de hablar de lo práctico, de lo que ocurre en las organizaciones, quiero hacer un redondeo de lo que dicen los expertos. Me voy por allá, más casi 40 años, donde unos señores, Hodges y Hallman, en un libro que se llama El comportamiento organizacional, ellos empezaron a hablar del clima laboral como un conjunto de características del lugar de trabajo que influyen en la conducta. Recordemos, la conducta, el conjunto de conductas de los colaboradores, de los trabajadores, es lo que compone la cultura. Entonces, de entrada sabemos que la percepción del clima afecta a la cultura. Hablamos mucho de cultura, pero que sepamos muy bien entonces qué factores inciden en ella. Great Place to Work, que lo conocemos muy bien, es una firma bastante reconocida en el mundo en temas de medición de satisfacción laboral, de compromiso laboral. Ellos dicen que el clima laboral es la percepción de los colaboradores en cuanto a los factores que determinan la calidad de la experiencia en los lugares de trabajo. Ya ellos empiezan a tocar el factor experiencia. Lo vamos a ver más adelante, y es que todas las personas esperamos algo del lugar donde trabajamos, no solamente donde podamos aportar, pero también qué experiencias estoy viviendo allí. No importa el tiempo,
en el que nos encontremos allí trabajando, pero siempre va a haber una experiencia que te va a marcar. Acuérdate o acordémonos de los trabajos anteriores, tenemos una huella de cada uno y esa es la experiencia entonces que tenemos de cada uno. Y la OMS pues nos están diciendo entonces que el clima laboral es un entorno de trabajo saludable, como aquel en el que los trabajadores y jefes colaboran para promover y proteger la salud, seguridad y bienestar de los trabajadores. Aquí ya estamos hablando del componente de la salud, no solamente la salud física, sino en términos de salud mental, como bien hemos observado, como bien hemos notado, es algo que ya las personas que trabajan en una organización están pidiendo. La salud mental, la salud y seguridad en el trabajo, mucho más conversado en post-pandemia. Bien, entonces, quiero hablarles entonces de cuáles son esos componentes, esos ejes que rigen un clima laboral para que éste pueda ser efectivo. Estos ejes, entonces, están centrados en crear y fomentar ambientes favorables. Siempre que hablamos de ambiente, estamos hablando de una percepción. Y tal vez recordando que la percepción que yo tengo del lugar donde yo vivo, que es mi barrio, es mi zona, está lleno de la percepción que yo tengo de él, de mis relaciones, de la comunicación, de la seguridad, ¿cierto? ¿Qué tan favorable es para desarrollar las funciones de manera cómoda, segura y positiva? Estamos hablando entonces que el primer componente es la infraestructura y recursos. Lo hablaba al inicio cuando empezamos esta reunión y es que el lugar de trabajo hace parte de esos componentes donde trabajas. Y así seamos remotos, seamos híbridos, seamos presencial, la infraestructura afecta de manera positiva o negativa esa percepción, esa satisfacción del trabajo. Si estoy en remoto, si estoy en híbrido, ¿cómo está compuesto mi oficina, mi escritorio? Si tengo las herramientas de trabajo, si tengo las aplicaciones, si tengo nube, esa es la infraestructura, esos son los recursos. ¿Cuáles son los mecanismos que requiero yo para que mi trabajo sea óptimo, sea eficiente y pueda entregar los resultados que se espera a mi jefe o a mi equipo o según el proceso al que pertenezca? El segundo componente, entonces, estamos hablando de las relaciones, aquella atmósfera emocional, ese ambiente, por eso le llamamos atmósfera, ese ambiente de colaboración, de trabajo como un equipo, esa red de apoyo, con quién puedo yo contar. Sabemos entonces que todos tenemos un curso en el trabajo, ¿cierto? Al inicio. Y en el inicio, ¿qué día más complejo que es ese primer día de trabajo? ¿Cuál es la red con la que yo cuento? ¿Cuál es esa red emocional con la que yo cuento cuando todo es desconocido para mí? Y así sucesivamente en el transcurso del trabajo. Por supuesto, una red de apoyo, con quien yo puedo contar, no solamente ante preguntas, sino dificultades. Entonces, esas relaciones también hacen parte de ese componente. Y por último, pues las dinámicas en sí del trabajo, ¿cierto? ¿Cuáles son las políticas corporativas o las políticas institucionales que empiezan a permear entonces esa experiencia mía en el trabajo? Las políticas no solamente en temas técnicos, en temas institucionales, corporativos, sino en cuanto a la experiencia del empleado, ¿cierto? Estamos hablando un poco de esos momentos importantes en los que las personas van tocando a lo largo de su vida en el trabajo, en un solo trabajo. Una de las palabras que seguramente ustedes tuvieron en mente fueron estas. Hablamos de estrés. Muchas cosas en el trabajo nos preocupa, nos genera frustración o nos genera motivación, mismas que pueden impactar en la rotación de personal y saben una cosa, la rotación de personal, a mi modo de verlo, ya desde la pandemia se está viendo con otros ojos. Y es que antes se veía como con temor. Yo siempre lo he visto, soy muy honesta con ustedes, lo he visto como algo muy positivo, una rotación de personal cuando es natural, cuando esta tiene una retroalimentación positiva, cuando esto sirve para la construcción y por supuesto la mejora de los aspectos de esa experiencia del colaborador en una organización.
Así que la rotación de personal, yo también quisiera que la viéramos acá como un espacio de oxígeno, porque si hablamos de materia de innovación, es necesaria la rotación para que podamos traer personas de otros lugares que nos puedan aportar. Y sin lugar a dudas, esta rotación, si bien es un oxígeno, debe estar como más bien conciliado también con esas oportunidades de desarrollo que tendríamos nosotros como colaboradores al interior de una organización conforme se van creando las vacantes, las posiciones. Por supuesto, impacta directamente la productividad, ¿cierto? Cuando yo estoy en un terreno de inestabilidad emocional. La inestabilidad emocional genera impactos, por supuesto, en la productividad, no solamente desde la rotación, en la administración de lo psicosocial, que por eso están las baterías psicosociales desde salud y seguridad en el trabajo para medir el estrés, los puntos blancos, etcétera, sino que impactan directamente allí, en ese performance, en ese desempeño, en la productividad. Lo decía entonces en la innovación, cuando estás en un terreno en el que no te sientes feliz, no te sientes motivado, pues entonces ese bombillo de la innovación, que sabemos bien que no solamente crear, sino las oportunidades para desarrollar, para mejorar las cosas, productos o servicios, pues entonces, ¿qué tanto se nos puede iluminar el bombillo cuando estamos bajo un entorno de ambientes laborales desfavorables? Y esto a la final redunda en la satisfacción del cliente. Richard Branson, él es el multimillonario, emprendedor, dueño de Virgin Mobile. Él es famoso por una frase que decía que primero pues tengo que satisfacer a mi cliente interno, a los trabajadores, para que pueda yo pretender alcanzar esa satisfacción de mi cliente externo, quien compra mis productos o mis servicios. Entonces, entendámoslo como una cadena, ¿no? Y quienes me han escuchado en las sesiones anteriores, me han escuchado decir que primero lo que prima ante todo es la cultura, de la mano con la estrategia. Luego en la estrategia tenemos entonces satisfacción del cliente, mantener la cartera de clientes, renovar contratos, aumentar las ventas, facturar mucho más. Pero si no tenemos lo más importante, que son las personas satisfechas, escuchadas, generando espacios de diálogo, de comunicación y de construcción colectiva, eso es lo que hacemos en las organizaciones, teniendo clarísimo cuál es el propósito superior de una organización, pues entonces tenemos que repensarlo muy bien. Sabemos entonces que en esto impacta el clima laboral de forma positiva, de forma de pronto un poco negativa, pero sabemos que son muchos más aspectos a los cuales se impacta. Yendo un poco entonces a la teoría, a lo aspiracional, yo quería aquí también compartirles entonces 3 modos, sin ser los únicos, pero creo que son los más efectivos en mi experiencia, cómo podemos nosotros medir el ambiente laboral. Entonces, aquí la invitación, porque entiendo que aquí tenemos muchos colegas de talento humano, la invitación es traspasar esa frontera de lo quali a lo numérico, a lo cuantitativo, a lo que realmente impacta lo que hacemos en talento humano en cualquier organización, y es que hay que medir. ¿Recuerdan ustedes lo que nos enseñaron en la universidad? Que lo que no se mide no existe, no se puede mejorar. Entonces, acá la invitación es que pasemos esa frontera a lo cuantitativo, y no hay otro modo que hacer entonces la generación de espacios de comunicación con los colaboradores mediante estas 3 herramientas que nos permiten entender entonces cómo estamos en el ambiente laboral. Hay una herramienta que me gusta mucho, que es el Net Promoter Score, o ¿cómo es? El índice promotor neto, que lo que busca es saber qué tanto nos refieren, qué tanto nos promueven los clientes. La buena noticia es que hace un par de años ya se desarrolló esa herramienta para que la apliquemos a los empleados. Entonces es el Net Promoter Score, que lo que busca es, miremos para adentro y miremos cómo está la gente, qué tan satisfecha, qué tanto promueve la empresa. Entonces aquí hablamos un poco de la marca empleadora,
qué tanto ellos son promotores de la organización donde trabajamos. ¿Cuál es la fama que tiene nuestra organización en las familias, en sus familias, con los vecinos, con los amigos? Aquí empezamos a sondear cuantitativamente entonces cómo estamos. Y bueno, la herramienta ya está hecha, las preguntas también, pero ustedes también pueden customizarla para saber entonces cómo se puede desarrollar un poco más tailor-made. Otra herramienta que recomiendo y que sé que ustedes son expertos son las entrevistas individuales, las entrevistas grupales o hacer focus group, que son espacios de colaboración donde con una estructura de preguntas, con un eje claro de conducción del espacio, podemos dirigir a las personas voluntarias para que nos aporten a los procesos, para que mejore su experiencia como empleado en la organización. Entonces, no solamente es para desarrollar modelos de gestión por competencias, para desarrollar cómo es la cultura deseada en una organización, sino que también grupos de enfoque o entrevistas individuales con personas clave son excelentes herramientas para poder identificar cosas que no son tan obvias. Entonces, de pronto ustedes han escuchado personas que han dicho, a mí no me interesa el trabajo híbrido, me interesa seguir presencial. Remoto, sabes que no, a mí no me favorece mucho lo remoto y hemos seguramente escuchado historias muy personales de carácter familiar en el que podemos entender por qué no me sirve trabajar remoto, no es tan chévere como la gran mayoría en el mundo lo dice. A mí no, déjeme quieto, déjeme ir. ¿Será que es posible? Ahí podemos entender un poco, sobre todo en esas entrevistas individuales y poder afinar también entonces las políticas corporativas de trabajo remoto o presencial. Y hay otra que se mantendrá, sin lugar a dudas, son esas mediciones por indicadores o por objetivos. Este dibujo aquí habla que pues, no solamente son los KPIs, que creo que son bastante útiles, pero tienen una limitante y es que solamente te mira una parte del proceso, mientras que los OKRs nos permiten tener una visión mucho más estratégica para entender entonces cuáles son los objetivos clave que impactan en el resultado. Entonces, funcionan bastante bien y por supuesto todo depende de lo que te arroje el KPI para que puedas proponer entonces cuál es el OKR que más te va a funcionar y que más valor te va a generar a ti como líder de talento humano de cara a una gerencia general o a una presidencia. Antes de pasar al otro slide, yo les quiero compartir, permítanme un momento que tengo que dejar de compartir la pantalla. Quiero mostrarles un video muy corto. Voy a presentar otra cosa. Es un video muy corto. Lamentablemente no tuvimos la oportunidad de tener el audio, pero el audio no va a afectar la intención del video. Y es que todos prestemos mucha atención a este video, que es muy corto, para que podamos entender cómo puede ser la experiencia de un colaborador. Me avisan, por favor, no sé si Carolina o Paola me puede confirmar si pueden ver. Confirmado. Sí. Confirmadísimo. Ay, gracias. Confirmadísimo. Acá va. Por favor, léanlo, véanlo muy bien. ¿Cuál es la experiencia? Bien. Me pasó mi presentación de nuevo. Bien. Vimos este corto video y de pronto al final con sus preguntas me gustaría saber un poco más de su percepción.
A mí a primera vista me genera muchas ideas, pero creo que la principal es, si se dieron cuenta, el ciclista estuvo en el mismo lugar. El ciclista, exacto, Héctor Daniel, el ciclista permaneció en el mismo espacio haciendo acrobacias. Ustedes no sienten que hacen muchas acrobacias en su lugar de trabajo, en el mismo puesto, en el mismo cargo, o estando en diferentes cargos, pero tienen que hacer muchísimas acrobacias, porque lo que sí es claro es que una organización es un ser vivo que tiene subidas, tiene bajadas, tienen cambios. Lo único constante es el cambio, dicen los expertos, y más en este momento que estamos en un terreno VUCA, por las siglas en inglés, volátil, con incertidumbre, con VUCA, volátil, con incertidumbre. ¿Quién más me puede ayudar con el chat? A ver si me... volátil, incertidumbre, se me pierden los otros dos significados, ya los busco ahorita, pero si alguien me puede ayudar, VUCA con V, esas son palabras en inglés, que lo que nos busca, ambiguo, y me queda otra letra, si de pronto alguien por ahí se la sabe. Esa es la vía, y fue hallado en la pandemia, se habla mucho del terreno VUCA precisamente por la volatilidad que tiene hoy día todo, nada es fijo, pero todo cambia. Entonces, veo un mensaje principal: volatilidad, incertidumbre, complejidad y ambigüedad. Gracias, Jennifer González, muy querida, muy gentil, porque es eso, no solamente en la vida personal, sino en las empresas, que es lo que nos une acá. Entonces, quiero hablarles ahora, si esas son las herramientas, entonces quiero hablarles entonces de un par de estrategias, es un par de ideas que quiero dejarles acá que me han funcionado bastante bien. No tienen orden de importancia, y me gustaría que ustedes empezaran en su lista, empiecen a chulear qué cosas sí han hecho, qué cosas necesitan desarrollar, qué cosas ustedes dicen, ay, esto me lo han pedido y no lo he desarrollado. Vale la pena que empecemos a ponerle un plan, un cronograma, un proyecto con recursos, con personas, con tiempos, con momentos, porque estas son cosas que se vuelven mínimas, ¿sí? Son cosas que se nos vuelven como una deuda, como las áreas de tecnología que tienen deudas en tecnología. Nosotros también hablamos de las deudas en materia de personas y cultura, o en materia de talento humano. Entonces, la comunicación finalmente es lo que rige al ser humano, porque pues el ser humano es gregario, pues cómo no tener y mantener, fomentar una comunicación abierta, y que no sea solamente de palabras, realmente cuáles son los espacios de comunicación que nosotros fomentamos en la organización. Hemos escuchado comités primarios, los dailies, los weeklies, espacios de comunicación formales, informales. Cuando celebramos cumpleaños es un espacio de comunicación, cuando hablamos en el ascensor, en el pasillo, en el baño, cuando estamos almorzando juntos con el cartel de la coca. Entonces, ¿qué está pasando allí? Un poco de interacción súper valiosa. Entonces, ¿qué tanto estamos fomentando esos espacios de comunicación? Que la presidencia, las gerencias, las direcciones, los cargos de liderazgo, ¿cómo están ellos propendiendo esa comunicación con su propio equipo? Espacios de comunicación individual, los one-to-one, que llaman algunos. Entonces, eso es lo que tiene que regirnos permanentemente en la familia, en el trabajo, en el barrio con los amigos, en la universidad, como no en el trabajo. Cuidado con el modelo de liderazgo. Y lo digo cuidado porque sabemos que estudios dicen que el 79-80% de las renuncias se dan por los jefes, no por las empresas. La gente se va triste, frustrada, enguayabada, perdón aquí la palabra, porque renuncia por el jefe. Entonces, tengamos mucho cuidado, hay que establecer un modelo de liderazgo. Como bien tenemos entonces un modelo de gestión por competencias, la invitación es que pongamos mucha atención al modelo de liderazgo. ¿Y cuáles son las actitudes? ¿Cuáles son los comportamientos? Las habilidades, las actitudes que tienen las personas que tienen rol de liderazgo, que lideren procesos, no necesariamente personas, pero son personas que influencian a otros. Eso es el liderazgo. Entonces, ¿cómo podemos nosotros establecer cuál es ese perfil de líder en la organización en la que pertenecemos? Establezcámoslo por medios de grupos focales. Miren que esa metodología ayuda bastante.
Invitamos a personas claves, en personas críticas, personas que pronto dicen mucho por otro lado, pues traigámoslos un poco, invitémoslos para que también se sientan escuchados y que puedan aportar en el valor en cuanto al modelo de liderazgo de la organización, y les puedo prometer que el resultado es bastante bonito, es especial, pero sobre todo puede redundar en la tasa de rotación de personal y pues por supuesto en la tasa de satisfacción de personal, hablando de clima laboral efectivo. Programa de reconocimientos y recompensas, aquí seguramente encontramos muchos psicólogos, muchos expertos en este tema. Pues lo conductual también rige en las empresas y pues hay que decir cuál es la expectativa que tengo yo de ti en el cargo, por eso te entrego un descriptivo del cargo con el perfil, por eso te entrego los indicadores, qué se mide en tu cargo para que podamos saber si tu desempeño es alto, medio, regular, qué oportunidades tenemos, el feedback, otra vez volvemos a la comunicación. Y hablando de programas de reconocimientos y recompensas, si las personas saben cuáles son las reglas de juego, cuál es la expectativa que se tiene de esas personas, qué resultados, cuánto y cuál, porque pues hablamos que también hay una atmósfera emocional en las relaciones, entonces pues qué bueno que podamos tener clarísimo una política, no solamente en el programa, en la política de compensación, beneficios y recompensas, no solamente es para las personas que venden, ¿cierto? Sino para que podamos entonces motivar, incentivar en una cultura que son los comportamientos, las actitudes, cuáles son las habilidades, los comportamientos válidos que se esperan en una organización, mucho más cuando estamos hablando de OKRs o KPIs que se están logrando adecuadamente. Entonces, eso ayuda a jalar el desempeño, a jalar la productividad y, por supuesto, jalar la consecución de los indicadores estratégicos, el big picture, el propósito superior que hemos hablado. Políticas corporativas que van a regir, ellas son las que rigen ese marco, no solamente para comportarnos, sino para entregar, ¿cierto? ¿Cuál es la política de compras, la política de activos fijos, la política de compliance, la política del código de ética y de gobierno, las políticas entonces para desarrollar personas, las políticas salariales y de beneficios? Todo eso aunado en ese marco. Entonces, sé que esto hace parte de un sistema de gestión, ¿cierto? Pero más allá de tener un sistema de gestión es como nosotros lo propiciamos desde talento humano. Ya habíamos hablado un poco de la marca empleadora. Es importante saber la gente qué siente del lugar donde trabaja, qué opina del lugar donde trabaja. Ya vimos esos 3 ejes, entonces ya vimos cómo los podemos explorar, cómo podemos escuchar, cuáles son los espacios para propiciar esas escuchas de las personas que trabajan en nuestra organización. Y la marca empleadora no solamente es poner en LinkedIn o en el empleo o en la plataforma que ustedes tienen de reclutamiento con unos títulos divinos, la forma espectacular, pero vemos que la gente atrás, en el pasillo, piensa otra cosa. Ven al mejor lugar para trabajar, buscamos talentos, te estamos esperando, déjate ver. Pero si nada de eso se ve en la realidad, pues esa marca empleadora casi que se vuelve como un espejismo. Entonces, hace parte de otro plan estratégico de la marca empleadora, más en pandemia. En pandemia nos dimos cuenta que no solamente el trabajo es por un salario, sino un lugar donde yo tengo la experiencia de vida. Muchos hitos en la vida personal y familiar se viven en el trabajo, entonces, ¿cómo no en el trabajo tener esos hitos especiales? Y el journey del empleado sin lugar a dudas, es lo que tenemos que tener nosotros trazado en nuestro trabajo de personas y cultura o de talento humano. Si algunos no lo han escuchado, yo les voy a compartir algunos ejemplos. Ustedes los encuentran en internet, ustedes ponen eso, Journey del empleado, Journey, para que se den cuenta entonces un montón de ejemplos y pensarán, esto lo hago todo el tiempo. Esto lo tengo por acá, por acá, por acá, pero traten que las cosas no se les queden aisladas. Todo debe estar dentro de un proceso. Es como en una organización que tiene los macroprocesos. En el macroproceso está entonces lo financiero, lo del cliente, la operación, la parte de atrás, lo administrativo, recursos humanos. ¿Cómo no tenemos también el proceso organizado de esa experiencia del colaborador o del empleado? Entonces, quiero compartirles un par de ejemplos
Ese es uno, por ejemplo, que me encontré y me disculpan que está en otro idioma, pero pues aquí lo que encuentro, entonces, esto es muy, muy genérico, miren que no tiene mucho detalle, los otros sí lo tienen. El proceso de la adquisición de talento, de la contratación, de la inducción, del entrenamiento al cargo, ¿cierto? De la construcción de aquellas relaciones o lazos de apoyo para iniciar ese ciclo laboral en ese empleo. Aquí un poco es el significado, ¿cierto? Ya empezamos al desarrollo, a aprender un poco más del negocio, de la organización, de las líneas de negocio, aprender un poco no solamente de las personas clave, sino también aprender mucho más a profundidad de lo que yo hago, cómo impacta lo que yo hago en los otros procesos, subprocesos y en el macroproceso. Ese es el significado. De hecho, luego que tú tienes ya mucho más manejado tu cargo, tu rol, ya empiezas a darle significado inclusive a la luz de tu desempeño. ¿Cómo es tu productividad? ¿Cómo puedes mejorar esa productividad, tu desempeño? Entonces, fíjense que tiene ese segundo aspecto y por último, ya es el desarrollo, crecimiento personal, esa autonomía que tenemos en el lugar de trabajo con el paso de algunos años en el que decimos, esto lo estoy manejando muy bien, tengo desarrollo personal, desarrollo profesional, ¿cuál es el siguiente paso? Por eso es muy importante que tengamos claro ese mapeo de esa experiencia de los empleados en tu organización. Fíjense que esta es otra idea que quiero compartirles. Yo lo veo más como con momentos de verdad. Y es que aquí no estamos hablando de adquisición de talento, contratación, capacitación, inducción, el onboarding, el entrenamiento al cargo, tenga el descriptivo del cargo, todo el proceso ya cuando se paga la primera nómina, la quincena, el mes, cuando se empiezan a pagar por recompensas, que es el salario variable por desarrollo de objetivos, por la ejecución de esos OKRs o de esos KPIs, las oportunidades de desarrollo, cuáles son los espacios de capacitación o cuál es el mentoring que estás recibiendo de tu jefe, de tus pares, ese mentoring que es tan valioso porque es lo que te alimenta a ti para entender las metodologías, cómo se hacen las cosas, cómo se desarrolla el trabajo, cómo se hace una presentación, cómo se analiza un indicador. Entonces, esos momentos de verdad en este ejemplo se ven de otra manera. Fíjense, entonces tenemos acá el Employee Journey Map. Aquí tenemos una escala entonces de feliz, de medio, y esto es como una cara medio triste, como medio regular, porque la experiencia en cada momento de verdad no es tan chévere. Fíjense aquí que conozco la compañía, no sé si alcanzan a ver, aquí el lapicito. Aquí vemos entonces los primeros momentos cuando ingresamos a una organización. Conozco la compañía, vivo el proceso de selección, y lo están mostrando de una manera diferente. Soy elegido, mi primer día, mis primeros meses, la nómina que les contaba, ya que hay otro espacio que algunos se vuelven repetitivos, pues nada como el primer día, tu proceso de selección cuando fuiste vinculado, pero hay otros también que se vuelven repetitivos, empiezo a ser autónomo, ¿cierto? Lo que veíamos en el anterior del desarrollo de carrera. Día a día con el equipo y con el jefe, con el manager, tengo objetivos claros, por tanto, entonces sé cómo me van a medir. Tengo dudas sobre mis gestiones, entonces son oportunidades de desarrollo, oportunidades de mentoring, inclusive oportunidades para tu coaching. Utilizo beneficios tan necesitados hoy en día, tan requeridos. Se volvieron, las personas que ustedes entrevistan se vuelven expertas. Si se dan cuenta, bueno, cuéntame un poco de los beneficios que tendría yo en la organización. Ya ellos empiezan a jalar la pita y empiezan a pedir cosas. Si tú no tienes beneficios, es bueno que reevalúes entonces qué tenemos que hacer para que esa marca empleadora se vuelva atractiva en el mercado, porque nosotros lo que hacemos es un proceso de venta. No sé si se han dado cuenta cuando estamos entrevistando. ¿Cómo vamos a adquirir el talento? Las personas se vuelven mucho más expertas. Absorbo comunicación interna, aquí lo estamos viendo como otro momento de verdad, y abajo pues estamos hablando entonces de lo que el empleado está entregando a la organización en cuanto a su generación de valor, la evaluación de desempeño, el reconocimiento, si hay desarrollo, si hay crecimiento, esos momentos especiales de la vida que se viven desde el trabajo, desde el mismo lugar de trabajo, y pues curiosamente allí es donde generamos redes de amistades, no solamente de apoyo, redes de amistades por largos plazos. Y pues en la finalización de la etapa. Está mapeado acá como momentos de verdad. Y aquí pues el Employee Journey Map ya de otra empresa,
que lo ven de esta manera: reclutamiento, la fidelización, el desarrollo, el reconocimiento y todo el proceso de acompañamiento en la salida del colaborador. Entonces, fíjense que esto que mostré, ustedes lo viven todo el tiempo. ¿Cómo no lo mapeamos? ¿Cómo no lo tenemos organizado en ese proceso de personas y cultura? ¿Vale? Aquí hay algo importante, que no se quede bonito cuando ponemos muchas cosas en las paredes, porque pues me encantan ya como las oficinas las están adornando. Ustedes ven paredes con unos stickers, unas imágenes, unos eslogans súper wow, pero que tanto lo vivimos. La opinión de los colaboradores es importante. ¿Qué tanto es cierto es eso? Un eslogan que vi en alguna oficina. Entonces, miremos esa satisfacción laboral, cómo está. La fidelización del talento clave y crítico. Ya no se habla tanto de retención. ¿Cómo estamos fidelizando esa relación, como la pareja, cierto? ¿Cuáles son los detalles coquetos, los detalles que yo tengo con el colaborador, que es clave en una organización o que se vuelve crítico en una organización cuando está implementando proyectos especiales? Por eso son críticos. Si tenemos aquí metodología de 9box, yo los invito a que le saquen mucho más provecho, porque esas personas que los tienen ustedes ubicados en esas 9 cajas, sobre todo las de la esquina superior derecha, que son las personas a las que hay que fidelizar en la organización, que estamos haciendo por ellas, ¿cierto? Que lo que dice ese eslogan en la pared no solamente bonito y ya. Y que a la postre también eso se refleja en la productividad, ya lo dijimos antes, la productividad individual, pero también del equipo. Aquí por eso hablamos mucho de ese modelo de liderazgo. Concluyendo, clima laboral es el entendimiento de las condiciones y características del entorno del trabajador. Ojo, entorno de infraestructura, atmósfera emocional y la misma dinámica del trabajo. Eso es lo que busca el clima laboral. Ustedes ven que hay muchas cosas por fuera, ¿verdad? Porque es que hay una cosa que es el compromiso laboral, pero antes de eso, que les quiero dejar una última conclusión ya de compromiso laboral, porque son 2 cosas que tienen que ir pegaditas. Quiero compartirles caso de éxito de excelentes o adecuados ambientes de trabajo. Miren, Google es conocido por sus oficinas llenas de espacios. ¿Se dan cuenta? Infraestructura, espacios de descanso, zonas recreativas, estaciones de trabajo ergonómicas. De hecho, allá les dan pasa una persona con postres, con cosas deliciosas, y mientras usted está trabajando tranquilo, que yo lo consiento. Esa es la fidelización también del talento. La gente pasa rico en la oficina, en el espacio de trabajo, y eso lo hace muy bien Google, que ha logrado pues la reducción de rotación y aumento de la productividad e innovación en todos sus proyectos. Netflix también es conocido por su caso de éxito porque fomenta una política de libertad en el tiempo. Las personas no marcan tarjeta, las personas allá administran su propio tiempo y se responsabilizan de sus resultados. Es algo muy particular cuando vemos jefes que les cuesta un poquitico que la gente esté en remoto o en híbrido. ¿Qué estará haciendo Verónica hasta ahora? ¿Realmente si está haciendo el trabajo, si está creando la presentación, si está haciendo el informe, o estará yendo a nadar allí con subsidio aquí en la esquina? ¿Qué estará haciendo? Entonces, fomentar la libertad en el trabajo sin horarios, pero con OKRs claros, con KPIs claros, con expectativas claras. Creo que esa es la forma como uno puede administrar personas de forma híbrida. Y Patagonia, acuérdense que Patagonia es una empresa de Estados Unidos, pero ellos lo que hacen son cosas como para el outdoor, para caminatas, para la pesca. Entonces, ellos también son muy conocidos por la flexibilidad de los horarios, programas de voluntariado y facilidades para el cuidado de los hijos. Hay muchas empresas que tienen su guardería de niños cerquita, o en las mismas instalaciones, cuando son muy chiquitos los niños, cuando todavía no tienen edad para entrar al jardín. Entonces, la gente trabaja con más tranquilidad y, por supuesto, eso jala, eso fideliza, y eso también ahorra muchos costos al empleado de su director. Por tanto, pues lo que ha logrado Patagonia es fomentar su reputación como empresa comprometida y responsable. Listo. Y ahora sí, entonces, compromiso laboral. Ya sabemos qué es ambiente laboral, pero esto es un pedazo porque son las condiciones del entorno.
¿Qué es el compromiso laboral? Aquí ya estamos viviendo la cultura de los valores de una organización. Aquí ya empezamos a enganchar mi propósito personal con el propósito corporativo o institucional. Eso es lo que más fideliza hoy en día a las generaciones jóvenes, de las personas que están entre los 20 y 35 años, les está amarrando muchísimo ese propósito personal con el propósito de la organización. Por tanto, pues ya tienen una mayor perspectiva o disposición para que hacen la organización en un espacio mucho más mediano, no tan corto como bien lo hemos visto, que pasa mucho en las generaciones más chiquitas, y es que son personas que son desarraigadas y se van porque ajá, o de pronto no por ajá. Quizás nosotros no hemos entendido profundamente ese ajá, pero es porque duran poco en el lugar de trabajo, se mueven muy rápido. Por tanto, la disposición a quedarse lo posibilita ese enganche con ese propósito de la organización. Por eso es tan importante los voluntariados, la responsabilidad social empresarial, la responsabilidad social familiar, la responsabilidad ambiental. Eso a la gente la amarra muchísimo. A todos, ahora sí, a todas las generaciones amarra mucho, pero sobre todo a los jóvenes, eso les engancha con ese propósito personal. Y por tanto, hay mucho más emotividad en esa relación que tiene la persona con el lugar de trabajo. Por tanto, el compromiso no es más que la perspectiva que tengo yo en mi trabajo actual hacia mi futuro. ¿Qué tanto yo me veo dibujada en este trabajo actual? Clima laboral, yo lo he definido como esa foto de esas condiciones, ¿cierto? En mi lugar de trabajo, con mi horario, con mis relaciones. Eso es una foto que puede cambiar en cuestión de semanas, mientras que el compromiso laboral se engancha casi que inmediato con ese propósito organizacional. Quiero terminar entonces con esto último. Estuve mirando Gallup, que todos conocemos, o si no la mayoría, que Gallup es una gran organización muy, muy afamada a nivel mundial por sus estudios de macroeconomía, estudios sociales. Y esto es una información que no quiero dejar de perder de vista, y es la información ya del 2024, y es sobre el estado del lugar del trabajo en el mundo. Fíjense cómo es importante el compromiso de los colaboradores. Dice así: el compromiso de los colaboradores refleja la implicación y el entusiasmo de estos en su trabajo. Se ha descubierto que los equipos empresariales comprometidos impulsan resultados positivos en las organizaciones, ¿cierto? Pero miren esto. Este 2024, Gallup estima que el bajo compromiso cuesta a la economía mundial 8.9 billones de dólares del PIB mundial. ¿Cuánto cuesta la rotación en su organización? ¿Ustedes han monetizado ya la organización? ¿En su organización? Ya saben cuánto cuesta la rotación inesperada, porque hay rotación esperada, pero hay rotación inesperada de personal. ¿Cuánto le cuesta a la organización todo eso? Y me parece que es alarmante este número. O sea, eso es un tema que depende estrictamente de personas y cultura. ¿Cómo no le ponemos atención? ¿Por qué rota la gente? ¿Y cuáles son esos factores incidentes? Una vez en una empresa, yo le moneticé esto al presidente. Le dije, mire, ¿usted sabía que esto le cuesta a usted la rotación? Entonces, son costos ocultos que nosotros tenemos que empezar a dejar a plena vista para que podamos entender que la rotación, primero, no es responsabilidad de talento humano o de personas y culturas, esto es una responsabilidad con líderes, una responsabilidad compartida, sobre todo los líderes. 79%, 80% de la gente se va por los líderes. Entonces, ¿cómo no vamos a poner atención a este indicador? Paola, creo que eso es todo. No sé si podemos dar pie a las preguntas. Muchas gracias. Perfecto, muchísimas gracias a Verónica por este espacio de capacitación. Vamos a abrir entonces un espacio de sesión de preguntas, pero antes les voy a dejar aquí en el chat el link de la encuesta con el código 195. La encuesta, que es un factor importante para oportunidades de mejora para la escuela Latin Pyme. Entonces, código 195 es el código que vamos a tener para el día de hoy. Y los invito entonces cordialmente que nos dejen las preguntas en el chat. Código 195, encuesta del día de hoy. También saludamos a las personas que están conectadas por medio de YouTube en estos eventos, que ustedes también pueden revivir en cada una de sus aulas donde están registrados.
No tengo preguntas en el chat, tenemos unos minuticos. Verónica, muchísimas gracias por hacer posible este espacio de capacitación con este tema tan importante y tan interesante, tan actual, tan a la medida en estos momentos de coyuntura corporativos. Bueno, tenemos varios comentarios, pero no veo ninguna pregunta. Bueno, muy bien. Pues bueno, una de dos, sobre todo una, y es que quedó tal vez más claro, más clara la conceptualización y es posible. Bueno, ya tenemos aquí algunas preguntas, entonces vamos con Jamie. ¿Qué hacer si en una organización son los mismos directivos que generan mal ambiente laboral? Les cuento, o sea, eso pasa, o sea, yo lo he vivido, yo lo he observado y colegas míos, pues cuando nos sentamos, colegas de personas y cultura, y decimos, oiga, tenemos una situación un poco ambivalente, miren, lo busca, ¿qué podemos hacer? Yo tengo que confesar que yo, en mi estilo personal, comunico bastante. Y cuando estoy en una organización, si soy la responsable de personas y cultura, yo busco comunicación personalizada con los directivos. Yo arranco de eso. Entonces, yo creo que no es más que una pedagogía, no es más que el entendimiento y sobre todo darle valor a lo que hacemos en lo que se desarrolla en personas y cultura para que estos directivos que tienen este tipo o estas personalidades puedan entender por qué es importante estar en este nuevo modo, en este nuevo estilo que, perdón, ni siquiera es nuevo, esto es un tema que siempre se ha requerido, solo que ya es más consciente, ya es requerido porque las personas de afuera lo están pidiendo en las organizaciones, las de adentro mucho más. Entonces, creo que hay que propiciar espacios de comunicación, yo podría decir eso, de conversaciones muy honestas, inclusive complejas, preguntas complejas, que creo que no hay otro modo en este tipo de personas para que puedan contrastarse y verse en ese espejo, por supuesto con mucha integridad, manejarle la integridad de la persona, respetando mucho la personalidad, la visión que tienen, pero también dando a entender que pues hay otras maneras quizás mucho más efectivas para redundar en un ambiente eficaz en el lugar de trabajo. Muchas gracias. Ahora vamos con otra pregunta. De acuerdo a tu experiencia, ¿cuál crees que son las mejores plataformas? No, pues es que plataformas hay montones, firmas de consultoría que ustedes conocen, pueden ser las Big Four, pero hay muchos más, de hecho boutique, desarrollada por colombianos también, gente que tiene muchísima experiencia y que decide abrir su firma de consultora. He notado varios que pueden aportar muchísimo en estos procesos de implementar metodologías para poder identificar entonces cómo está el ambiente de trabajo. Herramientas de compromiso laboral existen. Yo una vez contraté una empresa muy conocida a nivel mundial, me fue muy bien, pero pues sabemos el costo. Entonces, si estamos hablando desde ese terreno, pues mi sugerencia es que lo podemos empezar a identificar desde casa. Miremoslo, si nos puede acompañar un consultor, si el tema es costo, pero creo que no es una cosa, no es la NASA. Creo que esto es un tema que tiene parte de sentido común, también parte de innovación, pero de un trabajo colaborativo. Entonces, creo que hay muchísimas herramientas, nombres, pues si quieres en otro espacio o con la ayuda de Paola, pues yo te podría dar nombres, pero hay mucho de donde agarrarse, inclusive con costos bajos. Gracias. Luis Hernando nos dice, ¿a partir de qué elementos se puede construir un journey de empleado? ¿A partir de qué? Perdóname. ¿De qué elementos? De cómo se desarrollan los procesos de personas y cultura en tu organización. Entonces, tenemos claro cuáles son los procesos clave mínimos, que son como que esa base para que tú construyas. Los procesos transaccionales de recursos humanos los conocemos bien, pero ¿cuáles son los otros procesos de generación de valor de recursos humanos? Entonces, aquellas estrategias que viste en un slide, agárrate de esos, adicionales a los de que son los de la transacción, que son los del día a día de personas y cultura. Entonces, haz solamente el mapeo, haz el mapeo, afínalo,
haz de cuenta que estás construyendo un proceso, te puedes apoyar de expertos del equipo de trabajo de personas y cultura, pero también con personas expertas en la metodología. Pueden ser las personas que se hacen cargo del proceso de sistemas integrados de gestión, te pueden ayudar con esa herramienta para que empieces a modelar ese journey map. Perfecto, vamos ahora con María Alejandra. Actualmente siento que es difícil mantener la motivación de los trabajadores y sacarlos de la incertidumbre cuando estamos en una etapa de recorte de personal. ¿Qué podríamos hacer? Mira, están recortes también fuertes. En otra empresa, mira, justo cuando moneticé la tasa de rotación, nos dimos cuenta que podríamos atajar la rotación de personal implementando otros programas. Agárrense de esos programas que vimos ahorita. Son programas que pueden ser sostenibles agarrando un pedazo de la monetización de ese costo de la tasa de rotación de personal. Entonces son cosas que pueden ser sostenibles al interior. Te puedo entender el sentimiento de incertidumbre que creo que todos los hemos tenido, inclusive en la vida personal. Pero lo que a mí me ha funcionado es tener una comunicación impecable. Nada peor que la gente se entere de recortes de personal por otro lado y no por la vía que debe ser, desde la presidencia, desde la cabeza de la organización. Entonces, esto es una realidad, los recortes de personal, y sabemos cómo está el momento de la reforma laboral en el país, que tiene a los empresarios también con ese sentimiento de incertidumbre. Entonces, primero que todo, pues tenemos una responsabilidad emocional nosotros, estar aplomados. Creo que apagar los ruidos externos, creo que sería la frase, tener esa capacidad de apagar los ruidos externos que pueden ser innecesarios, que pueden ser imprecisos, tiene que ser una habilidad de nosotros como talento humano. Y mantener esa comunicación interna impecable, cosas que son confidenciales, pero hay otras cosas que salen por otro lado. Yo prefiero mantener la honestidad de las comunicaciones, en tanto sea posible. Perfecto. De acuerdo a tu experiencia, ¿cuál crees que son las mejores plataformas para realizar una adecuada medición de clima organizacional? Es que plataformas hay muchas. El asunto son quienes tienen derechos de esas plataformas. Entonces son esas firmas de consultoría muy conocidas, que son regionales o que son multinacionales. No sé, yo creo que se puede hacer, volviendo a las primeras preguntas, yo creo que eso se puede hacer más tailor-made para empezar con esos primeros pinitos, pero yo creo que también podemos encontrar cosas en internet que nos puedan dar como mayor conceptualización de las cosas, o cuáles son los ítems o los atributos que queremos evaluar. Yo les preguntaría a ustedes, ¿ustedes han evaluado su proceso de adquisición de talento? O sea, la gente, ¿qué tan satisfecha se siente en el proceso de adquisición de talento? Empecemos a evaluar eso. Luego empecemos a evaluar todo el proceso de desarrollo, de formación para el desarrollo de las competencias de las personas. Empecemos a darle esos primeros pinitos. Luego contratemos una firma de consultoría. Yo lo haría de esa manera si fuera una empresa de pronto no tan grande, o de pronto una empresa que no tenga recursos para este tipo de proyectos porque son onerosos. O sea, contratar una firma de consultora para medir satisfacción, para medir cultura, para medir compromiso. La cultura también se mide. Entonces, y también para medir compromiso laboral, pues eso cuesta. Entonces, o por el otro lado, si ya lo tienen, si ya tienen pinitos, pues tal vez ya es un momento para medir. Ya que me lo están preguntando, mira, Deloitte, OCC, PricewaterhouseCoopers, también he visto que ellos tienen estas herramientas de trabajo, pero pues ya depende del presupuesto que ustedes tengan. Ok. Dixon, ¿cómo puedo introducir una cultura de incentivos económicos y no económicos? ¿Qué literatura puedes recomendarme? Bueno, yo más que una literatura, yo te podría recomendar que cuando vas a implementar un modelo de incentivos de paga variable, tiene que estar siempre amarrado al proceso en total de personas y cultura, que ese a su vez tenga absoluto sentido con toda la estrategia de la organización. Quienes me escucharon en la conferencia pasada, yo hablaba mucho de eso incesantemente, y es que tenemos que aprender a que todo tenga fundamento de recursos humanos, precisamente porque lo hemos visto un poco cualitativo. Cuando vemos las cosas con mayor razón de ser, desde los procesos, que de ahí
de ahí se desprenden un poco, ¿no?, de procedimientos en recursos humanos, pero más que eso, metodologías, lo llamo yo, pues podemos hallarle mucho más valor hacia una organización. Entonces, una política de incentivos tiene que obedecer al cumplimiento de los OKRs o de los KPIs, que estos tienen que cumplir a la postre de esos objetivos estratégicos. Sin lugar a dudas, no sé si de pronto los que me escuchen sepan del 9box, si no, los invito, que son las 9 cajas en español, y es que es un análisis cartesiano donde un eje es el desempeño, los OKR, los KPIs, los resultados duros, pero por el otro lado está la alineación con la cultura, de cara a los valores corporativos, de cara a los comportamientos, de cara al modelo de liderazgo y a un sinnúmero de modelos que a nosotros nos rigen en cómo comportarnos en una organización. Entonces, cuando logramos alinear esos dos ejes, podemos entender la persona en un todo. Así que el modelo de incentivos, yo te diría, es modelo de compensación y beneficios. El incentivo es un poco más, es un hilito que compone toda una política salarial y de incentivos, pero trata que no quede solamente por hacer algo, cumplir un objetivo y ya, sino que tiene que estar con muchísimo sentido con ese 360 de lo que se ve en una organización. No solamente que yo entregue los informes financieros el 5 de cada mes para la junta directiva, sino que mi incentivo tiene que incluirse en muchas más cosas. Normalmente son 3 o 4 objetivos que componen entonces la medición para poder entregar unos incentivos, que también hago la cuña de la ley 1393, el tema salarial y tributario, pues tienen que ir siempre de la mano, tienen que ser un matrimonio, y pues cuando pagas incentivos, trata de no tener mucha imaginación porque puedes tener requerimientos de la UGPP. Entonces, manéjalo muy bien, trata de tener un muy buen asesoramiento de expertos en nómina, expertos tributarios. Yo te diría que no se vayan a empresas gigantes de consultoría. Hay muchas empresas boutique, expertos consultores que lo hacen divinamente, inclusive desde la misma experiencia. Entonces, pueden ayudarles bastante bien en esto, ¿no? Muchas gracias. Continuamos con Cristina. En un contexto de fusión de compañías con culturas organizacionales diferentes, ¿qué se recomienda para minimizar las brechas de gestión del cambio y equilibrar el clima laboral entre sus colaboradores? Mira que cuando hay fusiones, acuérdense del BUCA, cuando hay fusiones, entonces normalmente las empresas lo que hacen es contratar firmas de consultoría expertas en fusiones porque algunos cargos se empiezan a duplicar, ¿cierto? Y eso es lo que genera la incertidumbre en las personas. Ya habíamos dicho que la comunicación es indispensable, pero también hay otra cosa que es la gestión del cambio, que también hace parte de tu pregunta. La gestión del cambio tiene que regir una fusión. O sea, no es una tarea adicional. Yo te puedo decir que es la columna vertebral, porque a la gestión del cambio se le acuña la responsabilidad de la comunicación, de la transformación de lo que está ocurriendo allí, ¿cierto? Del abordaje hacia esos dolores personales de los colaboradores. No puede haber fusión sin gestión del cambio, porque si no, puede pasar lo que hace muchos años, que la gente se siente aporreada, estropeada, estrujada, que no se tiene en cuenta. Entonces, yo te digo que para mí es más teniendo en cuenta la misma gente para ese proceso del duelo, porque hay proceso de duelo, que conocemos esas etapas del duelo, eso lo administra también la persona encargada de la gestión del cambio. Entonces, todo esto ocurre siempre y cuando haya compromiso de la alta gerencia. Imagínate, talento humano dándole a toda en la fusión, en la gestión del cambio, pero vemos otros mensajes diferentes en otras esferas. Entonces, sí o sí, se necesita ese compromiso de alta gerencia en una gestión de cambio. Más en una fusión, más cuando hay esta incertidumbre de perder el trabajo. Perfecto. Vamos con las últimas 2 preguntas. Para muchas estrategias que se pueden generar en talento humano necesitan recursos económicos. ¿Qué puedo hacer si desde la dirección me limitan presupuesto? Bueno, pues yo te diría que si estás en una organización donde te delimita el presupuesto para personas y cultura, yo te invitaría a pensar qué tan estratégico está siendo el trabajo de nuestra área en aquella compañía.
porque si el trabajo sigue siendo transaccional del día a día, no te van a ver estratégico. Va a ser muy difícil. Si te acompañas de un trabajo desde la gestión de valor, desde impactar OKRs estratégicos, miren, yo estoy acostumbrada a impactar EBITDAs en las organizaciones donde he trabajado, donde lo que yo he hecho es, volviendo a la identificación de costos ocultos, monetizando la tasa de rotación, yo le dije al presidente, y esto se te come el 0.8% del EBITDA mensual. Que eso, si tú me das el 30%, yo puedo hacer otros planes y programas. Yo lo hice de esa manera, yo no me fui a pedir plata o pedir más presupuesto, lo que yo hice fue identificar de dónde puedo sacar provecho para poder establecer entonces estos planes, estos programas que necesariamente hay que ejecutar porque pues en lo transaccional, de lo transaccional no brilla recursos humanos, es de lo estratégico. Perfecto. Eibar, quiero valorar monetariamente la rotación de personal en mi empresa. ¿De dónde puedo obtener información para poder saber cómo hacerlo? ¿Cuánto cuesta? Yo te preguntaría varias cosas, pero una es, ¿cuánto te cuesta la hora de reclutamiento de ese cargo? Y así empiezas. Sigue la línea, empiezas a jalar la pita. ¿Qué es lo que recorre el proceso de selección desde la sentada con el jefe, actualizando el descriptivo y el perfil? ¿Cuánto te demoras? ¿Cuánto vale tu hora? ¿Cuánto vale la hora de esa persona? Empieza a monetizar de esa manera, más el costo de los recursos. Perfecto. Ahora vamos con Isabel. ¿Cómo se pueden medir cargas laborales en personas en las que se viene notando disminución de su productividad laboral? Ojo, cuando tú vas a hacer análisis de cargas de trabajo, si esa persona carece de buen desempeño, es la menos indicada para que levante su propio descriptivo de cargas de trabajo. Sería un error que iniciaría, o sea, tú iniciarías desde mal. Acuérdense que cuando hay análisis de cargas de trabajo, pues hay que hacerlo con las personas que ocupan ese cargo, pero pues que naturalmente hacen bien su trabajo, tienen un buen desempeño. Entonces, entrarías con ese proyecto con un error. Hay que hacerlo con la persona que tiene buen desempeño. Perfecto. Bueno, Verónica, pues muchísimas gracias por habernos acompañado en esta sesión, en esta última charla empresarial del mes de octubre. Muchísimas gracias. A ti, Paola, por la invitación. Espero verlos de nuevo y un abrazo para todos. Bueno, a todos ustedes también muchísimas gracias por habernos acompañado en esta sesión, en estas charlas empresariales. La próxima cita es el 6 de noviembre, también con otro tema súper importante para cada uno de ustedes. Muchas gracias a Verónica, a ustedes y también a nuestros patrocinadores y aliados estratégicos, Banco de Occidente, Aportes en Línea, Enlace Operativo, ACH Colombia y Fundación Comeva. Feliz tarde para todos. Muchas gracias. Hasta la próxima.